¿Cuántos están listos para recibir fe en esta mañana? Esperanza, amor, dinero no, porque eso ya viene como consecuencia de que ustedes crean del amor que hoy Dios va a derramar sobre todos nosotros. Muy bienvenidos, qué bueno tenerles aquí en el octavo capítulo de Romanos. Estamos leyendo versículo a versículo el libro de Romanos y hoy comenzamos el capítulo 4. Romanos 4, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 12. ¿Cuántos tuvieron miedo esta semana? ¿Cuántos tuvieron miedo esta semana? Muy bien. Ok. Esta semana la policía, les cuento que esta semana la policía me detuvo. Díganme si no tuve miedo. Venía por lo que es el Calvario y iba a ir a Plan de Ayala, pero para no dar la vuelta por la gasolinería, dije voy a cruzar por el mercado que es un mercado, esos andenes que son para taxis y camiones ya son parte externa del mercado. Es un lío ese mercado. Pero bueno, pasé por el medio del mercado y no había pasado nunca por ahí. De modo que no sabía que había un semáforo en la parte donde viene el sentido y está el mercado. No sabía que había un semáforo, de modo que, como no sabía que había un semáforo, yo me pasé el semáforo. Y aparte de que había un semáforo, había un policía. Calamidad. Entonces, estoy cruzando cuando el policía me ve y me dice, deténgase. Y yo digo, ¿pero qué hice? Y levanta su dedo y me dice, ¿qué no ve el semáforo? Y dije, ya me pasé el rojo. Y esas son las multas que eran más caras. Dije, ahí se me vino todo ahí. Empecé a reclamar, a pedir, a llorar. En unos segundos, Señor, si te ha servido tanto tiempo, ¿por qué me pasa esto a mí ahora? Tengo tanta prisa y para que me tengan, me van a llevar al corralón, ¿qué va a hacer de mí? Empecé a pensar y a tantas cosas que me vinieron a la mente. Y en eso fueron unos segundos en que mi mente se llenó de presagios, de escenarios calamitosos, de posibles, tal vez no pudiera ya regresar más a mi casa, tendría que estar en la cárcel por los próximos años. Cosas así empezaron a inundar mi mente cuando en esos segundos que tomó que el policía me dijera alto y que levantara su dedo hacia arriba para que yo viera el semáforo, en ese momento en que él levanta su dedo y yo levanto mi vista para juntos unirnos en unísono y ver juntos que me había pasado un alto, en eso el policía se da cuenta que el semáforo está en verde. Yo digo, veo que está en verde. Yo casi quiero salir del auto y danzar ahí. Señor, tú lo hiciste, me sacaste de este hoyo profundo de desesperación. Estaba en verde. Hasta el propio policía le hace así, en serio, así como que, perdóneme Señor, no, pásele. Yo, sí, déjeme pasar, inútil. Yo dije, Señor Padre, ¿cómo es que de algo que puede ser, de una situación que puede ser tan trágica como el que me vaya a llevar a la cárcel, a que tú me dejes salir de esto, Señor? Fue algo increíble. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo creo que muchas cosas que nos pasan y que tal vez te pasaron en esta semana, en donde tú pensaste que esto se iba a complicar, que esto, ¿cómo es posible que me esté pasando? Y tantas cosas que en un día, mis amigos, no en un día, en una hora, no en una hora, en un segundo nos pueden pasar y cambiar nuestras vidas. Y yo creo que muchas de esas cosas que nos han pasado nos han ya predispuesto, y mucho de lo que hoy sentimos como rechazo, tal vez para quienes no levantaron la mano y dijeron, es que yo no tuve miedo esta semana, te voy a decir otro sinónimo de miedo: rechazo. Tú y yo tenemos tanto miedo como rechazados nos sintamos. Si tú en esta semana tal vez te sentiste un poco aislado, o tal vez quisiste no participar tanto como antes, si en algún modo tú y yo reflejamos rechazo esta semana, es porque hay miedo. Mucho de nuestro rechazo es porque hay miedo. Rechazamos tal vez estas cuestiones de
de creer, rechazamos esas cuestiones de amar, de perdonar. Tal vez no hemos considerado a fondo nuestro miedo, porque el miedo no nos da chance para tal vez considerarlo. Tenemos tanto miedo que ni tenemos chance para considerar cuánto miedo tenemos. De modo que no hemos visto qué profundo es nuestro miedo, que se refleja en nuestro rechazo. El rechazo en cómo te trato, rechazo en cómo te veo, rechazo. Vivimos en un continuo rechazo. De modo que hoy quiero compartirles con ustedes, a la luz de este pasaje de Romanos 4, cómo tratar con nuestro rechazo, que al final de cuentas es el miedo que nos detiene de poder creer con todo nuestro corazón, de poder ceder con todo nuestro corazón a aquel que nos llama a seguirle y nos llama y nos invita a una vida diferente. De modo que quiero que leamos juntos Romanos capítulo 4. Quiero compartir con ustedes, el título de mi mensaje no es rechazo, es preparación. Si gustas anotar, y te va a ayudar en la semana, Señor, necesito saber qué hacer con esto. Quiero, Señor, tu dirección. Puedes ir a tus notas y tal vez Dios te hable en ese momento. Este es el título del mensaje. No es rechazo, es preparación. ¿Qué les parece si lo decimos juntos? ¿Qué les parece si lo decimos juntos a la de 3? 1, 2, 3. Dile a la persona que está a tu lado, no es rechazo, es preparación. Para quienes se sienten un poco rechazados y no quieren ver a esa persona, o no quieren dirigirse a alguien por ahí cerca, vamos a decirlo juntos para que no se sientan rechazados. No es rechazo, es preparación. Bien, de modo que quiero, en torno a este pasaje de Romanos capítulo 4, quiero tratar con ustedes cómo tratar con nuestro rechazo, y quiero hacerlo a la luz de la fe. Lo contrario al miedo, como tratamos con nuestro rechazo, es con la fe, la confianza. Lo que drena nuestro rechazo, lo que drena el sentirnos a la defensiva, el que drena esto que a veces nos apena, es la confianza, es la fe. De modo que quiero tratar con ustedes la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo David y nuestra fe. De modo que veamos la primer fe, la fe de Abraham, porque es el ejemplo de fe, es el padre de la fe. ¿Quién mejor que Abraham para enseñarnos a confiar, a tratar con nuestro rechazo? Un hombre que fue rechazado vez tras vez, un hombre que tuvo que esperar, un hombre que tuvo que hacer. Bueno, vamos a verlo en el transcurso de esta lectura. Quiero compartirles la fe de Abraham. Y dice Romanos en su versículo número 1 del capítulo 4, pensemos en lo que le pasó a Abraham. Pensemos en lo que le pasó a Abraham. Esto del rechazo, ¿cómo le hago para no sentirme más así? Para no vivir con las uñas de frente y afuera. ¿Cómo le hago para tratar con este rechazo que me hace sentir tan seco, tan muerto? ¿Cómo le hago, Señor? Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado, el padre de la nación judía. ¿Quién mejor que Abraham? Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Mira todo lo que he hecho. Pero ante Dios no podría sentirse orgulloso de nada. Pero ante Dios no podría sentirse orgulloso de nada. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Dios, ¿qué es lo contrario de rechazo? Aceptación. ¿Cómo tratamos con nuestro rechazo? Con su aceptación. Nos sentimos tan aceptos como hemos tratado con nuestro rechazo. Dice la Biblia, Dios aceptó a Abraham. Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió, no porque se portó bien, sino porque confió en Dios. Porque pensamos que si me porto bien, es que así voy a sentirme mejor, y no fue porque se portó bien, fue porque confió
en Dios. ¿Sabían que portarse bien y confiar no es lo mismo? Vamos por la vida pensando en portarnos bien cuando Dios quiere que confiemos, porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. No trabajamos para que solamente nos reconozcan, trabajamos para que nos paguen. No esperamos que la misericordia nos pague y el amor nos pague. Queremos que nos den nuestro salario. Y esta relación que hay entre la ley y la gracia nos va a ayudar a tratar con nuestro rechazo. En la ley buscamos ganar. En la gracia recibimos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ganado o recibido? ¿Qué prefieren? ¿Ganado o recibido? ¿Qué les gusta más? ¿Ganado o recibido? Interesante pregunta porque implica muchas cosas de cómo vivimos y finalmente cómo confiamos. ¿Con qué te quedarías? ¿Ganado o recibido? ¿Ganado o recibido? Es la lucha que tenemos entre nuestro orgullo y la gracia de Dios, y de esta tensión que existe entre ganarme o demostrarle a Dios y recibirle. Es lo que hará que nuestro rechazo no sea lo que nos defina, sino sea lo que Dios ha hecho por nosotros. De modo que dice Pablo en Romanos, en cambio Dios declara, vean esto, vamos a ir un poco más a fondo, tal vez esto moleste a alguien, pero considera, tal vez la cuestión es que estás viendo más por ganar que por recibir, y tal vez sea mejor que cambies a recibir que a ganar. Va a ayudarnos en cantidad con nuestra salud emocional. Vean lo que dice Pablo, en cambio Dios declara inocente al pecador. ¿Cómo? Se supone que deben de juzgarlo, se supone que debe de pagar por lo que hizo. ¿Cómo que Dios? ¿Se hará acaso Dios de la vista gorda? ¿Por qué Dios declara inocente al pecador? El pecador no merece que se le perdone. Tal vez más si ese pecador te afectó en algo, más si ese pecador ha hecho algo que te ha afectado, tal vez tú no seas de la idea de que se le perdone. ¿Cómo es que Dios perdona? Y vean cómo es que Dios perdona. Aunque el pecador no haya hecho nada para merecer el perdón de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios, porque Dios le toma en cuenta su confianza en Él. Vean esto, no cuánto hizo, no cuánto tiene, cuánto sabe, cuánto quiere. Dios toma en cuenta su confianza en Él. Porque muchos pensamos que si cambiamos, entonces nuestra situación va a cambiar. Y vamos por allá haciendo todo lo necesario para cambiar. Bajamos de peso, hacemos deporte, nos portamos bien, estudiamos una carrera. Pensamos que así Dios nos va a ayudar, nos va a contestar, pero no es lo que hacemos. Escuchen, esto va a romper mucho de nuestra inercia en la que vivimos, pensando que es así como Dios se agrada de nosotros. No es por lo que hacemos, es por lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Lo que Dios pide de nosotros no es hacer más, es confiar más. ¿Ganado o recibido? Pero la gente no es considerada, vean esto, pero la gente no es considerada justa por sus acciones. ¿Cómo, Dios? Tanto esfuerzo para nada. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Tan fácil. Lo perdona y ya. Aquí yo dándole, aquí yo haciendo tanto
para que llegue este ingrato y ya nada más porque se arrepintió y nada más porque creyó, ahora él sí, ahora sí es el consentido. Pero no es tan fácil esto de confiar en Dios. No es tan fácil. Tal vez pensamos que creemos, tal vez es que yo creo, pero no es tan sencillo. Y es por eso que lo obviamos. Nos es fácil pasar por alto, nos es fácil pasar por alto y obviar lo que pensamos que es sencillo. Es lo que menos hacemos, lo sencillo. Tal vez tú piensas, tal vez consideres que confías en Dios. Quiero que veamos la confianza de Abraham y consideres a la luz del ejemplo de Abraham, porque Dios nos los pone como ejemplo, como medida de la fe. Quiero que consideres a Abraham como ejemplo y digas, bueno, creo que estoy confiando. Nos pone Dios como ejemplo a Abraham y ahí voy a tratar de condensar su vida. Puedes encontrar su historia en Génesis capítulo 11 al capítulo 25. Ahí encontrarás toda la vida de Abraham, pero permítame condensar su historia en unos pocos minutos. Abraham, esto me parece interesante de Dios. Dios nos quiere enseñar a confiar, ¿ok? ¿A quién escogerías tú para que nos enseñara a confiar? Dios quiere enseñarte a ti y a mí a confiar. ¿A quién escogerías para enseñarnos a confiar? Piensa en alguien. Ay, tengo un amigo así. Creo que esta persona. Dios escogió a los menos indicados para enseñarnos a confiar. Los que tú menos considerarías como ejemplos de fe, Dios los escogió para enseñarnos a confiar. Abraham era un pagano desinteresado enteramente en las cosas de Dios. Era un pagano, no un judío de esos ortodoxos, de esos que oran todo el tiempo. Era un pagano olvidado, desinteresado en las cosas de Dios. Y Dios dijo, yo lo quiero a ese. Pero ese hombre está orando desde las 5 de la mañana. Esos hombres ya se aprendieron la Torá de memoria. A ese pagano lo quiero para enseñarles a confiar. Desde ahí ya nuestros paradigmas y cómo creemos que es la fe ya nos destanteó Dios. Escoge a un pagano. ¿Saben de dónde era Abraham? ¿Alguien sabe de dónde era Abraham? Abraham era de la ciudad y del país más pagano de los paganos. Era de Babilonia. A Babilonia se le ocurrió hacer una torre, la torre de Babel, porque eran tan paganos que decían ellos, no necesitamos de Dios, nosotros podemos solos. Eran paganos. De ahí Dios escoge a Abraham para hacerlo padre de la fe. En el capítulo 2 encontramos que Dios lo llama, le dice a Abraham, quiero que me sigas. Abraham, sin tener Biblia, sin saber de Dios, pero ¿saben qué hizo la diferencia con Abraham? Abraham tal vez no sabía de Dios, no conocía de Dios, tal vez no se tenía memorizado algún versículo, pero Abraham tenía mucha fe. Esa era la diferencia, inmensa diferencia, porque tal vez tú y yo sepamos mucho, conozcamos mucho, pero confiamos bien poco. El que tú sepas mucho, el que tú conozcas mucho no es sinónimo que confíes mucho. Abraham no conocía mucho, pero confiaba mucho. Dios le dijo, sígueme, y Abraham, ¿qué hizo? Pero no es así como que, vean las condiciones en las que Dios llamó a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, de su familia y de su país a un lugar. Dios, ¿a dónde me vas a llevar? No te importa, tú sígueme. Y Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Permíteme, déjame por lo menos saber, a ti no te va a interesar nada, tú sígueme. Imagínense, tienes una vida ya arreglada, tu vida ya está hecha. Tus hijos son mayores, tal vez eres conocido en la ciudad, todos te quieren. Tu vida, tú ya estás del otro lado, tú ya no tienes más aspiraciones, tú ya hiciste tu vida. Y que Dios te diga, ¿sabes qué? Quiero que empieces de nuevo. Quiero que hagas otra vida.
¿Cuántos le dirían a Dios, Señor, yo confío en ti, vamos a donde tú me digas? ¿Cuántos le dirían sí a Dios? Señor, si el domingo apenas tengo ganas para cambiar mi vida, dejar mi casa, olvidarme de mis amigos, Señor, no creo que pueda confiar en ti. Mejor me porto bien, mejor hago algo con mi vida, porque eso de creer en ti está muy difícil. No confiaríamos en Dios realmente. Pensamos que confiamos en Dios, pero quiero que consideres a la luz de esto: ¿confías realmente en Dios? Abraham lo dejó todo, quien era, lo que tenía, lo que sabía, todo. Empezó de nuevo. Y no empezó de nuevo, es que no tengo nada que hacer, Señor, no tengo trabajo, tengo puras deudas, ahora sí, Señor, cuenta conmigo, te sigo donde quieras. Abraham tenía toda una vida hecha. Era rico, reconocido, tenía todo lo que pudiera alguien necesitar. Y que tú dejes todo por nada. ¿En quién hemos creído? ¿A quién es que seguimos o decimos seguir? Y Abraham dejó todo. En el capítulo 15 encontramos que ya pasaron algunos años, como 10 años, y Abraham todavía no sabe a dónde van, ni cuál es el plan de Dios. Dios le dice: te voy a hacer una nación grande. Abraham tenía todo menos familia. Su esposa no podía concebir, tenía problemas para concebir, no habían tenido, a esa edad todavía no tenían hijos. Eso era algo que, bueno, le costaba a Abraham. Y Dios le dice: yo te voy a hacer padre de una nación, a través de ti voy a traer al Salvador. Tú vas a ser un medio para que por medio de tu hijo, de tu descendencia, descienda el Salvador. Yo quiero hacer de tu vida una historia. Yo quiero que tu vida sea la parte de mi historia. Tu vida, Abraham, quiero que sea de bendición a toda la humanidad. Y Dios cumplió su promesa, porque no es de extrañar que Abraham sea padre de judíos, padre de musulmanes y padre de cristianos. 2/3 partes de la humanidad consideran a Abraham su padre. Imagínense, ¿qué hombre es ese? ¿Qué hombre? Y en el capítulo 15 Abraham no sabía, estaba pensándolo, y Dios mismo dice: ok, quiero demostrarte que lo que voy a hacer contigo es verdad. De modo que toma un animal, lo divide y le dice Dios: Abraham, pasa por ahí, porque yo voy a traer tu descendencia y la voy a hacer como las estrellas de los cielos. Y Dios hace un pacto con Abraham. Mientras Dios parte el animal y lo ofrece en sacrificio, Dios le responde a Abraham y le dice: yo voy a cumplir mi promesa. En el capítulo 17, están los sirvientes de Abraham. Era un hombre ya acaudalado que iba rumbo a la tierra prometida. Y en el capítulo 17 Dios le dice a Abraham: Abraham, ¿confías en mí? Señor, estoy aprendiendo a confiar. Creo que sí. Quiero que te circuncides. Eso ya es mucha fe, Señor. No creí que me fueras a llamar para tanto. No creí que te fueras a meter con esas cosas. Yo pensé que era nada más seguirte, pero ya eso es demasiado personal. No sé si puedo hacerlo. ¿Cómo que te circuncides? Sí, circuncídate. Y no solamente quiero que te circuncides tú, quiero que circuncides a todos los de tu familia, a tus empleados. Señor, esos ya me van a demandar por abuso laboral. ¿Cómo que también a mis empleados? Sí, quiero que circuncides a todos tus empleados. Todos los que estén contigo, quiero que los circuncides. Imagínate que te pida eso Dios. Señor, pero si Dios tiene eso, mis hombres, si Dios tiene tu sexualidad, te tiene a ti. Te tiene a ti. Y Abraham le dijo sí. Y se circuncidó él y circuncidó a todos sus empleados. Ese día yo creo que fue un día donde muchos lloraron, donde muchos gritaron: Señor, esto me está costando. ¡Ay! No hay anestesia. Alguien ayúdeme.
aguántese como los hombres. Sí, pero esto es demasiado. Se circuncidaron todos. Abraham tenía 98 años y aún Dios no había cumplido su promesa de darle un hijo. Habían pasado 23 años desde que Dios llamó a Abraham fuera de su tierra, de su parentela y de su nación. 23 años y aún no había respuesta. ¿Cuántos seguirían creyendo? Señor, yo es el miércoles, Padre, yo ya no sé si creo, pastor, ya es el viernes ya es el límite de mi fe. 24 años. 24 años. ¿Sabían que el otro lado de la fe es la paciencia? ¿Sabían que tenemos tanta fe como paciencia? El otro lado de la fe es la paciencia. Tenemos tanta fe como paciencia. 24 años que todavía Dios no le respondía a Abraham. Imagínense, tenía 99 años e iba a tener un niño. Imagínate tener un niño a los 99 años. Yo tuve niños a los 35 y sentí que no podía con ellos. Yo dije, Señor, no voy a poder, voy a envejecer muy pronto. Imagínate, Abraham a los 99 años llegaba a las farmacias, vengo por pañales para mis hijos. Vengo por pañales nada más. Y que le dijeran, bueno, para usted o para sus hijos, ¿para quién quiere los pañales? 99 años y vas a ser papá. No, yo no aguanto desvelarme a esa edad, ser papá. Los jóvenes tienen 25 y ya no pueden con un niño. Ahora 99 años. Señor, me estás matando con esto. ¿Qué quieres de mí? Te voy a hacer padre de multitudes, Abraham. Prepárate porque tu esposa va a tener un hijo el próximo año. Y Sara se rió. ¿Cómo? ¿Te estás riendo? Vas a tener un bebé y te van a decir abuelita. No te van a decir mamá, abuelita. ¿Y saben cómo le pusieron al hijo de Abraham? Le pusieron risa, porque Dios siempre ríe al último. Dios siempre tiene la razón. Isaac se llama porque quiero que se rían. Quiero que se rían de que Dios siempre ríe al último. Y ahí está su hijo que tanto querían. Y nace Isaac. Isaac nace. Quiero preguntarles por qué Dios le puso a Abraham. Abraham significa padre de multitudes. ¿Por qué padre? ¿Por qué padre de la fe? ¿Por qué padre de la fe? Abraham, padre de la fe. Ay, qué bien. ¿Por qué? ¿Porque era muy viejito? ¿Era por eso que le puso padre de la fe? ¿Le puso padre de la fe porque iba a tener muchos hijos? ¿Tuvo uno nada más? ¿Por qué le puso padre de la fe? Porque iba a ser nuestro ejemplo de fe. Es nuestro ejemplo de fe. Es el ejemplo. Es que Señor, no sé qué hacer. Tal vez tú te has dicho, no sé qué hacer, estoy confundido, creo que no hay solución a esto. ¿Sabes? No es cierto. Tú y yo sabemos qué hacer. Tenemos un ejemplo de hace más de 4,000 años. El que tú no quieras seguir su ejemplo tal vez sea el problema, pero el que sepas qué hacer, sí sabes qué hacer. El que quieras, el que creas, eso no sé, pero el que sepas qué hacer, sí sabes qué hacer. Es otra manera en la que tal vez nos excusamos de no creer. No sé qué hacer, sí sabes qué hacer. Tienes el ejemplo de Abraham. Y a veces me pongo a pensar por qué Abraham creyó cuando habían pasado 2,000 años desde que Dios volvió a comenzar esto, desde que Noé nos salvó en su arca. 2,000 años habían pasado, millones de personas habían transcurrido en esos 2,000 años. Y solamente una persona creyó entre tanta gente, entre tanto tiempo. Creer no es sencillo. Creer no es sencillo. Pero ¿saben qué? Es lo que finalmente nos cambia. Nada puede hacernos cambiar como confiar. De modo que este es el ejemplo de Abraham. Y Pablo nos da cuenta de otro ejemplo. Es el ejemplo de David. La fe de Abraham, quiero compartirles. Pablo va a compartirnos de la fe de David.
y dice la escritura acerca de David. Hay 300 referencias acerca de Abraham en la escritura. Es el padre de la fe. Mateo 1:1 dice que Jesucristo, descendiente de David, descendiente de Abraham. 300 veces es mencionado Abraham en la escritura. 1000 veces es mencionado David en la escritura. Aún muchas más veces es mencionado David. La mitad de los salmos fue escrito por David. David fue el más importante rey. Imagínense de la importancia de David, que Jerusalén, tú vas a Jerusalén y Jerusalén se le conoce como la ciudad de David. Imagínate que le pongan a una ciudad tu nombre, la ciudad de David. Imagínense la dimensión de este hombre. Pero hablamos de la fe de Abraham, pero oigan, ¿ustedes creen que Abraham fue tan perfecto como se los he descrito? Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una tierra que vas a heredar a tus hijos. Israel es el único país al cual Dios le asignó. Es por eso que se andan peleando siempre los judíos. Es por eso que no quieren salirse de ahí. Es por eso que está ese conflicto geopolítico en Medio Oriente con los árabes, porque los judíos, y es porque Dios le dijo a Abraham: esta va a ser tu tierra. Los judíos creen que esa es su tierra y no se van a salir de ahí. Primero se acaba el mundo antes que los judíos. Eso de que va a haber paz en Israel, mis amigos, por más que lo diga Biden, no va a haber paz en Israel, porque los judíos no se van a salir. No se van a salir. Dios le dijo: es tu tierra y ahí van a estar. ¿Y saben qué hace Abraham? La tierra que Dios le dio a Abraham y que Abraham poseyó, ¿saben qué hizo Abraham? Se la regaló a los árabes. Se la regaló. Dios se la tuvo que regresar. Abraham tenía una esposa muy bella. Ella era tan bella que le dijo: ¿sabes qué? Vamos a ir a tal lugar, te voy a presentar como mi hermana. ¿Saben cuántas veces Abraham regaló a su esposa? Abraham regaló a su esposa. Hombres, no se sientan justificados. Señor, esta es la palabra que necesitaba de ti el día de hoy. Señor, llegando a la casa yo procedo en fe. La regalo. No sé si te la acepten, pero bueno, inténtalo. ¿Saben cuántas veces regaló Abraham a su esposa Sara? 2 veces. ¡Qué hombre de fe! Yo quiero ser como Abraham. 2 veces regaló. Imagínense la fe de este hombre, de que tiene miedo de que le vayan a hacer algo, de modo que pone a su esposa. No es que haya mentido Abraham, es que mintió de que era su hermana, era su esposa. No es que haya mentido, aunque haya cierto, de hecho era cierto de que era su hermana. Aunque hubiera sido cierto de que era su hermana, eso de que, ¿sabes qué, hermana? Pues ahí ve tú primero, porque si no a mí me van a agarrar. No te conozco, a ver si contigo se entretienen y ya no me tocan a mí. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué hombre de fe es ese? Ese era Abraham, poniendo a la esposa como carne de cañón. Y lo más trágico todavía no llega. ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue lo más? ¿Dónde metió las de andar Abraham? Pero bonito. No podían tener un bebé, de modo que Sara, muy inteligente ella, propone que Abraham se consiga una novia. Y Abraham le dice a Sara: ay, Sara, haberlo dicho antes. Esto lo hubiéramos resuelto desde hace mucho. Sara, por favor, cuenta conmigo. Que se consigue una novia, Agar, para poder ayudarla a Dios, porque no había modo. Señor, no veo, te estás tardando. Señor, siento que no vas a llegar a tiempo. Se me hace que tú tienes muchas cosas que hacer, estás muy ocupado. No sé si esto vaya a funcionar. No siento que vaya a funcionar. Ya pasó mucho tiempo. Señor, ya pasó mucho tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tal vez tú te has preguntado eso. Señor, no has respondido. ¿Qué hago? Me estoy desesperando. Siento que regreso a las drogas. Señor, no me dejes de regresar a las drogas. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? Sí puedes hacer mucho. Adora a Dios. Exalta a Dios.
Señor, te creo. Rinde tu corazón a Dios, vuelca tu corazón a Dios. Puedes hacer mucho, es que no sé qué hacer, Señor, me estoy no, si sabes qué hacer, lo que falta es que creas, confía que Él es tu Dios, que está por ti y va a abrir camino aún donde no lo hay. No, Señor, déjame, yo lo intento. Y tuvo un hijo con la sirvienta. Los problemas hoy, mis amigos, vean qué delicado es esto. Hombres, qué delicado es esto. Hoy se siguen peleando los judíos con los árabes porque Abraham se nos desesperó. Abraham tuvo un hijo con la sirvienta, que es Agar, dio a luz a Esaú, a Ismael, gracias, estaban poniendo atención. A Ismael, padre de los musulmanes, los árabes, el yihad, el ISIS. Mis amigos, hoy hay jóvenes que están sufriendo porque sus padres se desesperaron. Y no solamente ese joven está sufriendo, ese niño está sufriendo, esa niña está sufriendo. Va a sufrir su niña, su hija, su nieta, su bisnieta, su tataranieta. Tantas generaciones como las hay ahorita que se están peleando los árabes y los judíos. Todo porque no pude esperar. Y Abraham, ¿cómo? Ahora estoy pensando si realmente Dios debió haber justificado a Abraham. Abraham era un pillo. Ahora, Señor, ahora sí estoy enojado contigo. ¿Cómo justificas a Abraham? Ya nos cambió el panorama, ¿verdad? Ya no es el padre de la fe. Ahora, ¿cuántos ya lo quieren correr a ese ingrato, ese Abraham malvado? Y sin embargo, Dios cumplió su promesa a pesar de Abraham. Nació Isaac. De modo que quiero contarles de David, el rey David. Quiero que nos pongamos contentos del rey David. Vamos a cantar unos estribillos con el rey David, porque ya nos deprimió Abraham y su historia. Dice Pablo, David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada, ay, eso me molesta, haraganes, que los mantenga el gobierno. No, ni siquiera que el gobierno los mantenga. No quiero que el gobierno los mantenga. El gobierno no los mantengas, haraganes, sin hacer nada para merecerlo. Dios nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en Él. Así lo dice la Biblia, que felices son aquellos a los que Dios perdona. A nosotros nos encanta pecar, a Dios al parecer le encanta perdonar. A mí me encanta pecar, a Dios perdonar. Y en su perdonar es que yo voy a dejar de pecar. Me ayuda su perdonar. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Qué felices. Qué felices. ¿Cuántos están felices de que Dios los perdonó? Díganle a su cara, sonríe. Es que tengo el cubreboca, estoy sonriendo, lo que pasa es que el cubreboca no sabe, pero estoy contento, va a estar. Bueno, ustedes conocen la historia de David, que seguramente le han contado a sus hijos del rey David, cómo mataba leones, gigantes. Las muchachas se enamoraban de él, escuchaban David y gritaban, así como Justin Bieber era David. Pero aparte de cantar, era bueno para las trompadas, como el Canelo. ¿Quién ganó ayer? Ese Canelo
ya todo el mundo sabe que va a ganar. Era valiente, era poeta, era filósofo, era excepcional este David. Y bueno, tal vez pensabas de que todo le salía bien, pero su familia lo rechazó desde siempre. Nunca pensó que David fuera a llegar a ser rey. Sus hermanos lo rechazaban, lo ninguneaban, lo menospreciaban. Allá, vete a cuidar las ovejas, no te queremos aquí. En su casa David no contaba. De hecho, cuando fueron a buscar a David para hacerlo rey, no estaba ahí. Todo el mundo estaba en casa, todo el mundo estaba ahí comiendo, disfrutando, felices, menos David, porque David estaba trabajando para que la familia pudiera disfrutar. David trabajando allá, cuidando las ovejas. Cuando fue a pelear con Goliat, nadie le quería decir a David de qué onda, de qué se trataba eso de pelear con Goliat, ni sus hermanos. A ver, ¿qué andas haciendo aquí? Ya vete con las ovejas, eres un inútil, ya ocioso, perezoso, ya regrésate a cuidar las ovejas. Nadie creía en David. David era rechazado por todos en todo. Y sin embargo, Dios eligió a David. Dios eligió a David. ¿Por qué eligió Dios a David? Porque quiero que consideres eso. Tal vez tú has pensado tal vez tú has escuchado, busca a Dios. Tal vez te han dicho, busca a Dios. ¿Sabían que tú y yo no buscamos a Dios? ¿Sabías que tú y yo no buscamos a Dios? ¿Sabías que tú y yo solo buscamos las bendiciones de Dios, pero no buscamos a Dios? No, pastor, si usted supiera cómo oro, cómo busco a Dios, cómo me aprendo la Escritura. Tú y yo solo buscamos a Dios cuando estamos en problemas, en preocupaciones y en penas. Si no fuera porque hubiera problemas, preocupaciones y penas, mis amigos, tú y yo no buscaríamos a Dios. Tú y yo no buscamos a Dios. Tú y yo buscamos las bendiciones de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios. Pero a Dios, confiar en Dios, tú y yo no lo hacemos. De modo que no es que busquemos a Dios. Dios es quien nos busca, Dios es quien nos encuentra, Dios es quien nos rescata. Si Dios es quien nos busca, quiero preguntarte, ¿qué Dios busca en nosotros? ¿Por qué es que Dios busca a algunos? ¿Por qué es que Dios escoge a algunos? Aparte de que los demás andan buscándolo, es por eso, ¿no? Es por eso que los busca, los elige, porque los demás lo andan buscando. Mis amigos, los demás que lo andan buscando por culpa, miedo y vergüenza. Confiar en Dios. ¿Saben por qué Dios busca a algunos? Porque confían. Es lo único que Dios ve para elegir a alguien, para buscar a alguien. Lo único que ve es: ¿quién confía en mí? ¿Quién me va a creer? Yo creo que tú sabes quién va a creer por los resultados de si está creyendo. Por ejemplo, en el caso de Pablo perseguía a la iglesia. Tú pudieras pensar, yo pensaba que él nunca iba a creer. Pablo, ¿cómo va a creer? Era un terrorista. Pero Pablo, yo entendí esto, de que Dios escogió a Pablo porque Pablo iba a creer de un modo tal, iba a vivir de un modo tal para Cristo. Es por eso que Dios lo escogió, porque aun y cuando parecía que no creía, en lo que iba a ser Pablo y en lo que iba a ser David, se iba a mostrar cuánto creía Pablo y David. De modo que David, ¿saben cuántos años esperó? Abraham, hemos visto, esperó 24 años. ¿Saben cuántos años esperó David? ¿Cuántos años estuvo en la sala de espera? ¿Cuántos años tuvo Dios a David esperando? 24 con Abraham, 14 con David. 14 años esperando. ¿Y qué hizo David en el tiempo en que Dios aún no cumplía sus promesas con David? David aún no era rey, 14 años siendo, no estuvo así como que bueno, a veces pensamos de esperar así, no Señor, bueno, voy a esperar y me voy a ver Netflix mientras me tomo unas vacaciones, mientras veo qué hago, mientras me echo a perder, estoy esperando a ver cuándo, Señor, es que estoy esperando, ¿no? A ver, no, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy esperando, no. Mientras David esperaba, David estaba siendo perseguido, David componía salmos, David estaba formando un ejército, eso estaba haciendo David mientras esperaba. 14 años hasta que Dios cumplió su promesa. Dios lo hace rey de Israel. El momento más glorioso de la nación de Israel fue cuando David fue rey. Imagínense cuánto poderío tuvo esa nación.
de que tenían 1.5 millones de soldados activos. Ese pedazo de tierra, esa nación ahí olvidada, Israel, imagínense el poderío que tenía, 1.5 millones de soldados activos. ¿Saben cuántos tiene Estados Unidos? Ahorita, ahorita Estados Unidos tiene 1.3 millones. Pero bueno, hablemos también de las cositas de David. ¿Qué hizo David que decimos, Señor, David? Eso es lo que hace el orgullo en nosotros. Es por eso que lo más peligroso para ti y para mí es salirnos de la gracia de Dios y empezar a querer ganar en lugar de recibir. Eso es lo peligroso de tú y yo, salirnos de la gracia de Dios para querer ganar en lugar de recibir. Lo peligroso es que tú y yo vivimos más por orgullo que por gracia. Y lo que pasó con David, dice la escritura de que David estaba en su azotea. Eso nos habla de la posición que tenía David, no solamente material, sino emocional y espiritual. Él pensaba que estaba por encima de otros, por quién era, por lo que tenía, por lo que sabía. Y estando en su azotea, vio a lo lejos a una mujer muy hermosa, muy bella, muy bien formada, muchos atributos físicos. Señor, y David dijo, David adulteró con Betsabé. De hecho, no era la primera vez que David adulteraba. A David le encantaban las mujeres, pero Dios le había dicho en Deuteronomio 17 que el rey no podía tener más de una mujer. Y David tenía no más de una, no más de tres, tenía como 50. Pero David, pero tenía un harem David. De modo que esto de Betsabé, considérenlo. Pero ¿saben cuál es lo trágico con Betsabé? Que con las demás mujeres todos sabían que tenía un montón de mujeres. Eso no era nada, no era un secreto. Todo el mundo sabía de la cantidad de mujeres que tenía David. El problema con Betsabé es que David mintió con la gente. Había dicho David que apenas se habían conocido, de que Betsabé estaba pasando por una crisis. Bueno, ahí David cambió la historia porque hizo traer a su marido que estaba en guerra. Su marido, primero David trajo a Betsabé, se metió con ella, la embarazó. Después, ¿qué hacemos con este niño? No, pues háblale a tu marido para que sepan que es de tu marido. Ah, sí, es cierto, vamos a hablar a tu marido. Tráiganlo de donde estaba en la guerra, ya lo trajeron. Aquí está Urías. Llega Urías, Señor, ¿para qué me quieres? ¿Para qué soy bueno? Quiero que vayas y te acuestes con tu mujer. Has trabajado mucho, ve y tómate un descanso. Señor, no puede ser eso. Yo aquí me quedo, aquí me muero. Yo no puedo tomar esos deleites. No seas bruto, Urías, por favor, ve y obedece. Te estoy diciendo que vayas con tu mujer y disfrutes de tu mujer. No, hombre, esta mujer ya estaba ahí confesando David. Perdóname, Urías, ve con tu mujer, te lo ordeno. Y no fue Urías, aquí me quedo y aquí me muero. Máteme, Señor, no voy a ir. Prefiero defender el honor de mi pueblo que ir con mi mujer. Ay, Urías, ¿qué hizo David? Se arrepintió. No puedo con este bruto, no puedo con este señor, no puedo, me arrepiento. ¿Cómo pude haber hecho esto a este hombre? Me arrepiento. Fue lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Lo mató. El hombre de fe lo mató. Acaben con él, por favor, desaparezcanmelo. David anuncia que conoció a una mujer que estaba muy solo, tenía como 50. Estoy muy solo, no sé qué hacer con tanto vacío, y encontré a la mujer de mi vida. Dios me la envió. Así hablan los solteros. Cuando los solteros vienen, pastor, queremos casarnos. Dios me ha hablado y me ha mostrado que este es el amor de mi vida. ¿Tiene trabajo? No. Te habló el diablo, pero tú crees que te habló Dios. Bueno, ya saben la historia.
por este asunto de Betsabé, y muere el hijo de Betsabé, nace uno nuevo, Salomón. Salomón se vuelve idólatra. Amnón comete incesto con su hermana Tamar. Absalón se subleva contra David, comete golpe de estado, lo quiere matar a David. Se descompuso horrible la cosa. Sin embargo, Dios cumplió su promesa de que por David Dios iba a traer al Salvador. Porque la historia, tu historia y mi historia, es acerca de Jesús. En medio de nuestra complicación, en medio de tu complicación, en medio de tu caos, en medio de lo que tú no entiendes, en medio de lo que tú no puedes ya más, Dios quiere hacer algo. Dios quiere obrar en medio de todo lo que tú no puedes hasta ahorita entender. Dios quiere obrar, Dios quiere hacer algo en tu vida, porque Dios es el Dios perfecto y es el Dios que quiere hacer algo aún en lo que tú no entiendes. Dios quiere de tu historia y de mi historia hacer una nueva historia y llevar a cabo su historia, que es acerca de Jesús. Y a través de Salomón, Dios continúa la historia de Jesús para que descienda el Salvador. Para terminar la historia de David, quiero decirles acerca de este hombre de fe, del dulce cantor de Israel, del hombre conforme al corazón de Dios. Vean cómo terminó David. David era anciano y ¿saben qué pidió? Porque dice la escritura que tenía frío. Y no era porque estaba viejito. Tengo frío, Señor. ¿Saben qué pidió? Que le trajeran unas chicas. Ay, Señor, gracias por responderme. Ahora me siento mejor. ¿Cuántos hubieran pedido una cobija del tigre? Con eso era suficiente, Padre. ¿Por qué pedí eso? Y en el hecho de su muerte, David llama a sus hijos: hijos, vengan. Y sus hijos todos: me va a bendecir, seguramente me va a heredar el trono. Padre, aquí estamos, ora por nosotros, bendícenos, Padre. ¿Y saben qué les pidió a sus hijos? Hijos, quiero que vayan y me maten a estos 3 que siempre quise matarlos, pero por favor, yo no pude ya hacerlo, ustedes échenselos. Amén. Así acabó David. Así acabó David, el hombre de fe. Y Dios lo perdonó, borró sus pecados y lo hizo descendiente, lo hizo parte de su linaje para que Jesús descendiera, lo hizo parte de su familia para que en él Jesús naciera. Porque no es nuestra historia, es la historia que Dios está haciendo en nuestras complicaciones, en nuestros problemas, en nuestros conflictos. Es la historia que Dios está haciendo a través de ti. Y Dios está haciendo algo a través de ti, aún en tu complicación, aún en tu conflicto. Si tú tan solo confías, crees y le sigues, Dios puede hacer algo aún en lo que parece un relajo, aún en lo que parece un caos, aún en lo que tú no entiendes, aún en lo que tú dices esto no puede ser. Dios puede obrar algo en tu vida y en mi vida si tú y yo decidimos confiarle nuestra vida. De modo que es tu fe. ¿Cómo va a ser tu fe? Ahora toca hablar de tu fe. ¿Cómo va? ¿De qué manera se va a hablar de tu fe? De un hombre que a pesar de sus problemas, que a pesar de sus conflictos, que a pesar de sus pecados, de sus pasiones, a pesar de mí, Dios se dispuso a obrar. Dios se dispuso a usarme para hacer su historia. A pesar de mi historia, de mi complicada historia, Dios usó mi historia para hacer su historia. ¿De qué se va a hablar? De tu fe. Dice Pablo, para concluir este capítulo, este fragmento más bien del capítulo 4, ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. En realidad, antes de que Abraham cumpliera la ley, Dios lo había aceptado. Ni ley había, Dios lo había aceptado porque confió. No fue porque cumplió la ley, ni ley había. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham
se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, y si no estás circuncidado no hay problema, lo que importa es que tú confíes, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. De modo que quiero concluir dándote una definición de fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe entonces? La fe es una convicción interna que lleva a una acción externa. Porque aquí puede parecer un conflicto. Romano nos dice que no es por obras, es por fe, pero Santiago nos dice que sin obras la fe es muerta. ¿A quién le hago caso, Padre? Me dicen que sin obras mi fe es muerta, pero que no es por obras, es por fe. De hecho, hasta Lutero creía que había un conflicto en la Biblia, que había un error en la Biblia. Hasta Lutero creyó eso, pero no hay ningún conflicto. Esto se une armoniosamente. La fe tiene que verse, pero comienza adentro. No es algo externo, es algo interno. El cambio no comienza por tus circunstancias, el cambio comienza en tu corazón. Esa es la fe. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Quiero preguntarte, tal vez algo no está funcionando en tu vida, tal vez algo no va a funcionar en tu vida, tal vez tú hoy estás pensando en si realmente existe Dios, si tiene caso confiar en Dios, si tiene caso seguir. Tú estás pensando en tantas cosas y tal vez ahorita no estés pensándolas, ¿verdad? Pero ya en la semana, por allá del miércoles, tú ya estás llegando al límite de tu fe. Los niños te desesperan, tu cónyuge, no te entiendes con tu cónyuge, en tu trabajo están las cosas mal y tú estás pensando si realmente la vida tiene sentido, si realmente, y sientes como el rechazo de esto y la espera y todo esto que está pasando. Tú dices, siento que voy a abandonar esto. Siento que ya no tiene caso creer. ¿Qué caso tiene creer? ¿Qué caso tiene obedecer a Dios? ¿Qué caso tiene seguir en lo que Él me dice? Y quiero que noten que nuestras situaciones no se comparan. A veces me dicen, no te compares. Y yo les digo, sí, a veces tengo que compararme y acordarme de Abraham, que Dios mío, qué bailada le pusiste a ese hombre. Señor, siento que ya empiezo a creer. Y me comparo con Abraham, y me comparo con David, y me comparo con Jesús, quebrantado, experimentado en quebrantos, rechazado por todos, y digo, Señor, creo que puedo creerte. Mis amigos, Abraham no tenía Biblia, no iba a una iglesia, Abraham no tenía internet, no veía a sus predicadores en el YouTube. Es que necesito motivación, voy al YouTube a ver a algún gato, a ver si hace alguna gracia. No tenía nada de eso y creyó. Mis amigos, nosotros la tenemos peladita y en la boca y dudamos. Señor, yo ya no sigo. Mis amigos, no es que tanto conozcas, es que tanto apliques, vivas y pongas en práctica. De modo que si tú no has dado un simple paso, si tú no has obedecido, si tú y yo no hemos obedecido a Dios en lo que Él nos pide hacer, ¿qué caso tiene que tú y yo estemos rogándole con esto y con aquello y que Dios no respondes aquí? ¿Por qué tú y Dios no haces esto? Si tú y yo no obedecemos en lo elemental que Él nos pide obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, considerando quiénes somos y considerando que cómo usamos el rechazo y lo que nos han hecho para ya no creer, considerando todas nuestras excusas y cómo nos justificamos en nuestras obras que solamente nos alejan de que tú nos justifiques.
teniendo, Señor, este panorama que tú nos abres en tu gracia de la vida de David y la vida de Abraham, y cómo es que por medio de Isaac tú hiciste el milagro, cómo Isaac fue el hijo de la promesa, así como Jesús es el hijo de la promesa, cómo Isaac fue iba a ser sacrificado por su padre, cómo Jesús fue sacrificado por nuestros pecados, cómo fueron 3 días que Abraham e Isaac caminaron rumbo al sacrificio, e Isaac fue obediente, e Isaac no se quejó, e Isaac estuvo dispuesto a que su padre lo sacrificara, así como Jesús murió y esperó 3 días en la tumba, pero finalmente resucitó. Jesús es la promesa que esperamos. Jesús es nuestra promesa cumplida. Jesús es lo que necesitamos. Para quienes hoy están llegando a ese punto de darse cuenta de qué es la fe, de quién es la fe, Señor, yo te pido que tu obra sobrenatural de convencimiento esté siendo en cada uno de nuestros corazones, de modo que no importa la espera, no importa lo que me llames a hacer, yo voy a creer, yo voy a confiar. Tu gracia es suficiente, tu gracia me ha ayudado hasta acá y me va a ayudar hasta donde tú me llames. Tu gracia está conmigo, tu perdón está conmigo. Qué manera de demostrarlo en la cruz, qué manera de demostrarlo en la resurrección. Señor, heme aquí. Señor, lo que tú me digas yo haré. Quiero confiar, quiero creer, quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, sé tú afirmando, confirmando en cada uno de nuestros corazones, convirtiendo nuestros corazones de piedra en corazones de carne, haciendo el milagro en nuestros corazones para creer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena nuestros corazones del gozo de sabernos perdonados. Espíritu de Dios, llénanos, Señor, de toda felicidad de sabernos aceptados. No hay rechazo que pueda con esto. No hay rechazo que pueda con esto. Tu aceptación es suficiente. Tu perdón es completo. Tu amor es por nosotros. La cruz lo dice así. La resurrección lo dice así. El Isaac ha resucitado para nosotros. El Hijo de la promesa se nos ha dado. Y en el nombre de Jesús lo recibimos. Lo recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle a aquel que nos acepta un aplauso? Señor, gracias.